El siguiente tema es cortar o cocinar picantes o verduras y frutas ácidas. Este tema es uno de los temas más importantes y complejos, pero explicaremos las leyes más básicas e importantes Bezrat Hashem. Daremos una breve introducción, cómo se pasan los sabores de un kli, de un utensilio, hacia los alimentos para poder entender qué es lo que pasa con los picantes. Existen varias formas de cómo un utensilio puede pasar su sabor hacia el alimento, como por ejemplo una olla, que al cocinar algo la olla le pasa su sabor al alimento, o algo que también es asado, si está en contacto con el alimento y está en calor, con Yad Sole de Tvo, quiere decir que como a partir de 45 grados más o menos de calor, entonces el utensilio pasa el sabor hacia los alimentos. Existen otras dos formas de cómo pasar sabor de utensilios hacia los alimentos, que es en la forma de curtir y con la forma de salar, que ahorita no vamos a hablar de esos dos temas. Pero lo interesante es que con los picantes existen tres hidushim, tres cosas nuevas que pasa cuando se corta un picante con un cuchillo. El primero es que cuando se corta con un cuchillo algún picante, el cuchillo desprende su sabor a pesar de que estamos hablando de algo que está frío. El segundo es que al cortar con un cuchillo algo picante, el sabor que sale del cuchillo es un sabor mucho más intenso y fuerte, que no se debilita y por lo tanto no aplica la halajá de Nat Barnat de Tera que mencionamos anteriormente. Quiere decir que el sabor de carne que tenía en este cuchillo pasa al picante de una forma fuerte y a tal grado que este picante no se permitiría comer con algo lácteo, como explicaremos a continuación. Tercer hidush que hay en los picantes es que existen opiniones que a pesar de que el cuchillo se usó después de 24 horas de carne, se usó para cortar el picante, a pesar de que existe la regla de Noten Tam Lifgam, que después de 24 horas siempre se despide un mal sabor y por lo tanto no prohíbe la comida, en el caso de los picantes, existen opiniones que provocan que el sabor que se despide del cuchillo se mejore y se haga apto y le dé buen sabor al alimento, al picante, y por lo tanto está prohibido comerse. ¿Qué se considera picante? La definición de picante es todo alimento que por lo general no se puede comer solo por su sabor ácido o picante, se llama harif. Quiere decir que siempre y necesites usarlo acompañado con otra cosa porque se te dificulta comerlo, eso ya se considera harif. Los ejemplos que trae los jajamim es rábano, cebolla, ajo, condimentos fuertes como pimienta, sal, chiles, limones, frutas muy ácidas, entre otros. Cabe destacar que para un mexicano que está muy acostumbrado a comer picantes, esta definición varía, ya que la persona no siempre va a detectar y no va a tener la dificultad de ingerirlos. Por eso, para un mexicano, la definición sería aplicable en un niño que no está acostumbrado a comer picantes. Si es de que se le dificulta comer este picante por sí solo, entonces se considera picante. Ahora entremos a la definición que se considera dojka de saquina, quiere decir que se considera que como un cuchillo que corta, que entra dentro de este concepto. Todo lo que se corte con dureza, ya sea con un cuchillo, licuadora, rallador, molcajete o incluso un tenedor que pica algo picante, ya esto es suficiente para provocar que en compañía del picante se provoca el desprendimiento del sabor hacia el picante. Por lo tanto, uno de los casos más comunes es cuando se corta con un cuchillo de leche que se usó dentro de 24 horas con leche en caliente y corté una cebolla o algún chile,
esta cebolla va a estar prohibido comérsela con carne. Y aún si ya se mezcló, está prohibido su consumo. Igualmente, si se cocinó con líquidos en una olla algo picante, igualmente no aplica la halajá de Nat Bar Nat de Etera, como dijimos, y por lo tanto este alimento picante va a estar prohibido mezclarlo con lácteos. Por ejemplo, si va a hacer alguna salsa, va a cocinar alguna salsa en una olla de carne que se usó con carne dentro de 24 horas, estará prohibido su consumo con lácteos. Y aún si ya se mezcló con los lácteos, estará prohibido su consumo. Todo esto es si estamos dentro de 24 horas que se usó esta olla con carne. Pero si pasaron 24 horas después de que se usó con carne la olla o el cuchillo, este picante, el sabor que recibe de la carne hacia el picante, existen mahloket, si es de que le llamamos que es notentam lifgam, quiere decir que está echó a perder el sabor de la carne que se metió al picante, o como dijimos en el tercer punto, que este sabor se mejora y se considera como un sabor fuerte de la carne. Por lo tanto, está prohibido aún así cocinar o cortar algún picante, aunque ya hayan pasado 24 horas de su uso con carne. Está prohibido usar este picante con lácteos. En el caso que por error cortó o cocinó algún picante en esta olla de carne cuando ya pasaron las 24 horas de su uso, existen opiniones que permiten su consumo. No obstante, existen opiniones que solamente en un caso que va a tener una pérdida significativa, en ese caso se permitirá su consumo si se mezcló. Todo esto es para los sefaradim que van detrás del Shulchan Aruch, pero para los ashkenazim, aun que hayan pasado 24 horas de su uso, si es de que se mezcló con lácteos, está prohibido su uso. Por lo tanto, lo más conveniente siempre es tener cuchillos parve u ollas parve para cocinar o cortar cosas que él quiere usar tanto para carne como para lácteos, como en el caso de las salsas picantes o cortar cebollas o limones. Siempre lo mejor es tener utensilios especiales parve para poder después consumirlos, ya sea con carne o con lácteos.